La revolución industrial empezaba a desarrollarse en Europa, sobre todo en Reino Unido, un país en el que el peso del Estado sobre la economía se había replegado progresivamente. Una apertura nunca antes vista a la experimentación y a la aplicación tecnológica de los descubrimientos científicos trajo mejoras, métodos de producción, renovando de manera rápida y profunda los procesos, las prácticas y las rutinas que apenas habían cambiado en 1000 años anteriores. Entre 1820 y 1850, la población creció un 33%, pero los sueldos en términos reales se incrementaron un 100%. Los ingleses lo lograron en apenas 30 años. Karl Marx pensaba que el capitalismo iba a hacer que los ricos fuesen más ricos y los pobres fuesen más pobres. Si alguien ganaba, otro tenía que perder, ya que el libre mercado, la clase media acababa priorizada y condenada a la pobreza y el hambre. En 1883, cuando murió Marx, el inglés medio era 3 veces más rico que en 1818, año en que nació el autor del Capital. De hecho, en 1900, 17 años después de su fallecimiento, la pobreza extrema se había reducido un 25% respecto a comienzos del siglo XIX, hasta el punto de caer al entorno del 10%. Nunca antes se había visto un progreso así. No olvidemos que por miles de años ningún país experimentó un crecimiento sostenido en su ingreso per cápita. De 1820 a 1870, la tasa de crecimiento anual fue del 1%. De 1870 a 1913 se aceleró hasta el 1.6%. La Primera y la Segunda Guerra Mundial frenaron este progreso, pero ese patrón se volvió a reproducir en la segunda mitad del siglo XX. Desde 1820 el PIB per cápita de Occidente se ha multiplicado por 15. A comienzos del siglo XX, la pobreza extrema en Europa y Norteamérica se movía ya entre el 10 y el 20%. Los trabajadores eran más productivos, contaban con mejor tecnología para desempeñar sus tareas, lo que permitía sueldos mejores y también condiciones más favorables, como por ejemplo la reducción de jornada. Registraban al fin unas tasas testimoniales de extrema pobreza. Comenzó un segundo gran avance. Esta etapa era marcada por el despegue de las economías a este de Asia. Países como Taiwán, Japón, Corea del Sur, Hong Kong o Singapur se fueron incorporando a la globalización, derribando con ello el mito de que el desarrollo estaba reservado de un selecto grupo de países. El desarrollo asiático es debido a la incorporación a la economía global para desarrollar aspectos como transporte, mejores tecnologías para la comunicación, reglas más favorables al comercio y a la inversión. Los países menos desarrollados tienen la oportunidad de encontrar un nicho en el comercio global y producen bienes intensivos de manos de obra, como juguetes, ropa, aparatos electrónicos. Esta a su vez permite mejoras de habilidades y productividad, surgiendo una economía rica, competitiva, mano de obra calificada, producción enriquecida con tecnología, un avance en el sector de finanzas, asesoría legal, educación e investigación, sofisticando su modelo económico. China es el mejor ejemplo por su cambio profundo y significativo. China pasó de pobreza a desarrollo, de economía de subsistencia a economía sofisticada. Después de China llegó el boom de India. El economista Parshall explica que Taiwán, Corea del Sur fueron modelos para que este país se desarrolle. China fue el referente principal. En 1991 la economía india estaba en crisis tras varios años de apalancamiento. Se desmanteló el proteccionismo y el modelo económico desde 1947. Se eliminó el sistema de licencias, se redujeron barreras comerciales, se facilitó la apertura de negocios, cayeron mucho los viejos monopolios. Los Dalits ocupaban la cuarta parte de la población, ocupando el escalón más bajo de las castas. Eran negados a la educación y confinados a los peores trabajos. La mejora de los Dalits empezaron por la urbanización y la liberación. Tuvieron entrada a los mercados generando un sistema competitivo. En la India, los Dalits han tenido mejorías en lo material y social. Si comparamos 1990 con 2008, el porcentaje de los hogares con suministro eléctrico de los Dalits en la India ha pasado del 3% al 49%. A esta mejoría en lo material se le suman avances sociales como la caída de algunas viejas tradiciones discriminatorias.
Parece que el capitalismo es la mejor herramienta para cambiar el sistema. Salir de la pobreza no supone un cambio material, sino psicológico. El Banco Mundial ha entrevistado a 60.000 personas en más de 60 países y ha documentado los problemas y preocupaciones de los pobres. Entre las respuestas más comunes aparecen la falta de comida, falta de un techo donde vivir, la corrupción, violencia, crimen. Entre los años 2000 y 2011, el 90% de las economías en vías de desarrollo han crecido más rápido que Estados Unidos, alcanzando una tasa media de expansión del PIB que ronda el 3% anual. En apenas una década hemos visto que se ha duplicado el PIB per cápita de los países con nivel medio-bajo de desarrollo. Un dato importante: un país cuya economía, que constituye el 20% de la población mundial, debería ser capaz de producir alrededor de una quinta parte del PIB mundial. Esto no es posible debido a que existe la opresión, el colonialismo, el socialismo, el proteccionismo. Entonces, ¿cómo se fija la tasa de pobreza extrema? Se determina según la línea de pobreza media que determina los 15 países más pobres del mundo. En 1981, el 54% de su población vivía en la extrema pobreza. Entre 1981 y 2015, la extrema pobreza ha caído de 54% al 12%. La población mundial aumentó en 2.000 millones de personas entre los años 1990 y 2015. El número de personas que vive en una situación de pobreza extrema ha bajado en 1.250.000. Si el ritmo de desarrollo económico mantiene un pulso observado en los 10 últimos años, y si la distribución del ingreso se mantiene más o menos igual, la pobreza extrema habrá caído al 5.6% en el año 2030. En consecuencia, empieza a aparecer una clase media global, lo que no solo cambia los hábitos de consumo, sino que también supone un cambio de actitud en nuestra forma de entender la vida y el trato con otras personas. Si tenemos más que perder. Por tanto, hay menos incentivos para la violencia y más para apostar por proteger nuestro futuro.